A ver, tenemos una crisis hídrica terrible y no es nuevo. A veces estamos descubriendo lo que ya se sabía. Yo ahí por los 80 leí un libro, se me olvida el título, por ahí lo tengo en el montón de libros que tú has visto que tengo en casa. El libro se llamaba El mal desarrollo de América Latina. Y lo publicó en aquella época, creo que siglo XXI. Sí. Era una de estas editorias, algunas ya ni existen porque hemos visto también un proceso de consolidación de la industria editorial, que hoy realmente hay un duopolio en este país. Y en esa época, te estoy hablando de los 80, este maestro de la Universidad de Harvard dijo que México vivía el mito genial de ser un país agrícola. Porque si bien fue México un país agrícola cuando tenía 10 millones de habitantes o 5 millones de habitantes, ya en los 80 ya eran muchos millones de habitantes y no había agua. Y un dato que sigue siendo, 2/3 partes de México son zonas áridas. No hay agua. ¿Qué riote tenemos en México? No tenemos un río caudaloso que digas... En el sur. En el sur, pero es tan caudaloso que no puedes ni navegar en ellos, ¿no? Entonces él decía, y eso se me quedó siempre, porque desde entonces este académico veía que México iba a tener graves problemas por la falta del agua. Y ahora está de moda. ¿Qué tal? El tema viene a colación por dos cosas. La semana pasada el IMCO presenta un informe, yo diría, muy recomendable al que le interese el tema, un buen trabajo. Y entre las propuestas del presidente López Obrador del 5 de febrero, hay una sobre agua. Creo que le hemos dedicado mucho tiempo bien a discutir lo que pasa con pensiones, en qué nos queda de ver la propuesta del presidente, qué necesitamos, el problema es real, pero yo diría prácticamente no le pusimos atención a lo que dice el agua y creo que, decía hoy en la mañana el presidente, aunque rechacen hoy mis propuestas, tarde o temprano se van a volver a discutir y tarde o temprano se van a aprobar. Sí, porque él está apostando que los próximos senadores y diputados de Morena y sus aliados lo van a seguir obedeciendo a él y no a la presidenta electa que venga. Yo lo que diría... Pequeño error, es México va a necesitar discutir un nuevo marco para el tema del agua. Entonces, siempre ha habido el problema, pero vamos a decir, es como la cosa a la que uno no le hizo caso. Y de repente, hasta que te agarró. Entonces, muy a la mexicana, los primeros avisos los tuvimos en los 60, 70, y en ese momento pensamos que el único reto era crear la infraestructura, entubar el agua. Y no... Entubar ríos, imagínate. No, básicamente no hemos desarrollado una cultura que sea proporcional al reto del agua. Y no la hay. Recuerdo hace mucho un periodista de Estados Unidos, especialista en temas de geopolítica, lo entrevisté, me quiero acordar el nombre, pero es irrelevante. No, y entonces él decía, yo, ¿qué hago cuando voy a conocer un país? Dice, leo mucho y me confío mucho en mi primera impresión. Le digo, ¿qué es lo primero que te fijaste cuando llegaste a México? Dice, yo iba entrando de California a Baja California y dice, veía un territorio seco, desierto, y decía, un grifo de agua chorreando. Dice, esa es la primera imagen que tengo de México y me parece que de alguna manera es una imagen que nos retrata muy bien. ¿Cuántas veces no has visto que hay una fuga de agua y a días y no hay autoridad que la haya llegado a arreglar, pese a que está reportada, Y el presidente dice, vamos a darle preferencia al consumo humano en las zonas donde haya escasez de agua. Lo cierto es que todas las zonas altamente pobladas de México tienen problemas de agua. Por eso se llama Aridoamérica. Empieza más o menos en los límites, por ejemplo, de Jalisco y Zacatecas, un lugar que se llama García de la Cadena, etc. Entonces, se oye muy bien. El gran tema es qué significa darle preferencia. Probablemente el presidente tenga en mente el tema de concesión de aguas para usos mineros. Entonces, probablemente dice, a ver, si los mineros quieren agua en una zona donde esté, no sé, por ejemplo, pienso en Torreón,
Va a decir primero la zona metropolitana de Torreón y después las minas. Pero vamos a decir, ¿qué significa cuando entran en conflicto la producción agrícola, ganadera y el consumo humano de agua? ¿Minera? Digamos, la minera, en ese sentido todo el mundo va a decir, bueno, no comemos oro, no comemos plata. Hombre. Pero ¿qué va a pasar cuando el conflicto o la decisión se tenga que tomar entre producir alimentos que necesitan mucha agua y el consumo humano? Más la industria. Hombre. El presidente, bueno, más la industria eléctrica. La industria eléctrica consume el 4% del agua en México. Wow. Más el litio. Entonces, híjole. Entonces, el presidente, como en muchas de las propuestas o iniciativas del 5 de febrero, literalmente soltó el tema y es como si dijera, háganse bolas para este o el próximo sexenio. Yo diría, así como estamos entendiendo por qué es urgente pensar pensiones, somos un país que está envejeciendo, yo diría, es urgentísimo empezar a pensar el agua. Porque sin agua nadie va a envejecer, ¿eh? Digo, no va a haber población. Hay un reporte o informe de una de las agencias calificadoras Moody's del año pasado que decía las 3 grandes ciudades de México, cuando digo grandes me refiero por extensión o población, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, tienen problemas de viabilidad de largo plazo por el tema de abasto de agua. Me atrevo a decir, en esa misma situación está Tijuana, que es una de las 8 ciudades más grandes de México. Claro. Entonces, el tema al final. Bueno, tú eres de Guadalajara. ¿Qué le pasó a Chapala? Está más chiquito, digamos. Sí, yo me acuerdo de Chapala hace 30 años. Era un lago bonito y ahora me dicen que es un charquito. Es como el chorrito de la canción de Cricri, se hace grandote y se hace chiquito. Pero en el fondo, yo digo, creo que hay que tomarle la palabra al presidente. Sí, claro. En el sentido de decir, vamos haciendo del agua uno de los temas de campaña. Estoy de acuerdo. Yo digo, si vamos a votar por quién es más eficaz en TikTok, mejor vamos a agarrar los temas y decir qué ofrece Xóchitl, qué ofrece Claudia Sheinbaum. ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y con quién? ¿Y qué nos piden? Porque también me parece que con frecuencia decimos, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos niveles de muy alto consumo de agua per cápita, pero buena parte de ese consumo es desperdicio. Hombre, que si no. Entonces, me parece que el tema tiene muchas maneras de agarrarlo. Yo diría, uno importantísimo es cuánto le vamos a dedicar a las instituciones que tienen que ver con el agua. Es con agua que tiene que ver con infraestructura. Que no da una con agua, hay que decirlo. Yo me he enterado de muchas fallas de Conagua. Terrible, porque es una burocracia terrible. ¿Cómo recuperamos todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho en los distritos agrícolas? No lo sé, pero lo he escuchado, que también el crimen organizado controla algunos distritos agrícolas. Ah, claro, claro. Entonces, pese a que nos hayan dicho todo lo contrario, ¿no? Entonces, tenemos muchos temas por resolver. Yo diría, por supuesto que necesitamos una industria que sea más responsable, pero el gran consumidor de agua en este país es el campo. 76% se va en producir alimentos, ya sea... Lo que comemos. Entonces, creo que necesitamos, así como estamos literalmente rasgándonos las vestiduras por lo que se puede y no se puede en pensiones, creo que valdría la pena empezar, y de verdad una buena manera de empezar es lean el informe del IMCO sobre el agua. .org. Me parece que es una buena manera de empezar. Ojalá los legisladores lo leyeran y ojalá lo lean en Conagua. No pidas demasiado. El hecho es de que las propuestas del presidente abundan en objetivos y carecen de detalles y de estrategias. O sea, lo de pensiones, ¿de dónde va a ir el dinero de las pensiones? Pues de lo que le quitemos a la Suprema Corte, no se lo van a quitar. Del Instituto para lo Robado. Digo, por favor, eso no es serio. Estoy de acuerdo que hay que darle pensión a la gente, pero su fórmula de allegarse recursos
A ver, No hay fórmula. con lo de pensiones de manera muy rápida, no es solo de dónde van a salir los recursos, sino quién es elegible. Es decir, ¿a cuántos... Ya lo dijeron, ahí está anotado. ¿Con cuántos años de trabajo tienes derecho a tener una pensión de 16,000 pesos? Lo digo, alguien dirá que sean todos, digo, si son todos no va a alcanzar No para alcanza, todos. no alcanza. Pero en fin, está interesante. Típico Andrés Manuel. Lanza las cosas y que todos nos peleamos. No, pues es parte de su chiste. Y en contra de lo que dicen algunos, a mí me parece muy bien que esos temas estén en la campaña. No está bien. Yo prefiero eso a batallas de TikTok, para ser franco. Sí, pero si en el TikTok están ahogados. Eso te demuestra la tragedia de nuestros tiempos. Mensajes.